Lo que sí vemos es que a veces el tener un proyecto de vida, un para qué, que de alguna manera a mí me pasó, ¿no? Digo, cuando me encontré con el Evangelio dije, en esto quiero gastar la vida, ¿no? Puede ser el Evangelio, puede ser lo que sea, ¿no? Pero algo que te enamore, que te entusiasme y que digas, en esto quiero gastar la vida, me parece que te ayuda a salir de eso, ¿no? Y además de eso, tener alguna que otra herramienta para poder ejercer eso, ¿no? Porque a veces también un proyecto de vida frustrado por falta de completa de oportunidades termina siendo también fuente de adicciones, ¿no? O sea, de tratar de acallar esa voz que te dice es por acá y no poder y terminar buscando algo que silencie, ¿no? Me parece que en algún punto creo que las adicciones tienen que ver con, en algún punto, ¿no? Con frustraciones, ¿no? Y en un mundo consumista como en el que vivimos, donde nada alcanza, ¿no? Donde se podría hablar del consumo luego existo, ¿no? Está claro que nunca terminé de consumir todo lo que se supone que tendría que consumir. Bienvenido, Mariano Oberlin, a Orilla Futuro. Para mí es un enorme placer conocerte. Habíamos tenido pequeños contactos por mensajes. Y la primera sensación que tuve en el primer mensaje es la de profunda ternura y profunda humildad. Y empiezo por ahí, por esa confirmación en este encuentro. Eres sacerdote cordobés, eres un agente de cambio en la ciudad. He recibido no solamente referencias de emprendedores, de personas del ámbito del gobierno, pero sobre todo de esas personas con quienes trabajas en el barrio Müller y Maldonado. Quiero comenzar este espacio pidiéndole a un hombre de acción, que también es sacerdote, trayendo algunas palabras para crear este espacio de cuidado, de confianza, donde el propósito de Orilla Futuro es explorar las orillas que has habitado, imaginar futuros posibles y sobre todo honrar una labor diaria de poner las manos y los pies en la tierra. Incluso quiero traer una pequeña anécdota que ocurre fuera de cámaras, y es que una de las primeras preguntas que te hace la persona que te recibe, que es Víctor, co-creador de este espacio, es ¿en qué máquina estabas trabajando? Y me descolocó un poco la pregunta, porque inmediatamente respondiste una máquina de un molino con plástico, y bueno, eso refleja un poco esto del hacedor. Así que te invito a hacer algunas palabras para crear este espacio de cuidado. Muchas gracias. Sí, por ahí más que palabras, hay una oración que hacía el del Cámara, un poema en realidad, que decía que cuando llega a la presencia de Dios y le pregunten, ¿has vivido, has amado? Él decía, abriré mi corazón lleno de rostros, ¿no? Y digo, más que palabras, digo eso, es como poner en este lugar el corazón lleno de rostros, de cada rostro con el que nos cruzamos cada día, digo, en el caso mío, con los chicos con los que trabajamos, con la gente del barrio, y bueno, cada uno puede poner también los rostros que quiera en este momentito para presentárselos a Dios, ¿no? Por esos rostros vamos a conversar. Voy a hablar ahora ya no con Mariano Oberlin, sino con Mariano Oberlin. Decías que cuando chicos, cuando jóvenes, usaban el apellido Oberlin. Y quiero que nos compartas 3 fotografías de ese álbum de la infancia de Mariano. ¿Qué recuerdo nos pueden contar? ¿Quién era ese Mariano hasta los 21 años cuando ocurre algo especial en tu vida? Y la primera fotografía quizás no son fotos mías, sino de mí en mi entorno, digamos, ¿no? La primera, que puede sonar triste, pero que a mí me marcó profundamente y que la veo de afuera porque yo era muy chiquito, pues yo tenía 2 años, mi papá fue secuestrado por la AAA en ese momento y bueno, nunca más supimos de él, ¿no? Por supuesto que en ese momento uno era niño muy chiquito, digo, no tenía conciencia de lo que pasaba, y cuando fui creciendo fui sintiendo la ausencia de él como cualquier chico que no tiene a su padre, con el agravante de que
no es que había muerto, ¿no? Porque cuando ha muerto alguien uno puede llevar una florcita al cementerio, puede tener conciencia de alguna manera o ir construyendo la conciencia de lo que está pasando. Un desaparecido es alguien que uno no sabe en dónde está, ¿no? O sea, no sabe si está vivo, muerto, nada. Pero ese hecho trágico, la verdad que a mí me fue como armando la vida. O sea, si yo lo miro hoy retrospectivamente, digo, mi vida es fruto de eso, ¿no? Porque por un lado, la reseña que me hacía toda la gente que lo quería, que lo amaba, que lo admiraba, porque era un tipo profundamente comprometido con los pobres, con los trabajadores, porque era municipal y trabajaba en el sindicato, pero a su vez, y pensamos siempre que una de las causas por la cual lo secuestraron fue el trabajo que hacía en la parroquia con un cura tercermundista. De hecho, cuando se casó con mi mamá, se fueron, ellos vivían en otro barrio y se fueron a vivir a Barrio Comercial, un barrio muy humilde, siguiendo al cura vasco, este cura tercermundista, porque querían hacer la opción por los pobres como familia, ¿no? Después, bueno, quedamos en el barrio porque ya no había más opción, quedamos pobres y no había otra opción. Pero felices también de vivir, de compartir la vida cotidiana con la gente con la que ellos habían optado, ¿no? Y siendo parte de eso, ya, vuelvo a decir, ya no por opción, ¿no? Entonces digo, eso a mí me marcó la vida, ¿no? Por un lado, diría que como un mandato familiar, que en algunos casos suele ser trágico, para mí ha sido lo mejor que me pudo pasar, ¿no? Ese mandato familiar, esa historia de mi viejo y mi vieja sumamente comprometida, es como que me dio un horizonte para mi vida, que si he sido fiel o no, no sé, pero al menos me ha llenado de felicidad, ¿no? Con todas las angustias que uno a veces vive en estas luchas, pero me ha llenado de felicidad porque le ha dado sentido a mi vida, ¿no? Esa es como una de las fotos. Y desde la fe, perdón, yo me extiendo siempre que hablo, pero gracias. Y desde la fe yo siempre tuve la certeza de que mi papá estaba en el cielo, ¿no? O sea, y aunque suene infantil, de hecho, bueno, en ese tiempo era infantil, era un infante, digamos, que se hasta he tenido gestos, cosas así, que se cuento una que puede sonar muy absurda, pero una vez creo que le he visto a mi mamá llorando con una amiga porque no tenía para darnos carne, porque no tenía plata para comprar carne, y nos mandaba a una escuela privada. Yo era chiquito, iba a primer grado en ese momento, creo, y decía, ¿para qué los mando a una escuela privada si no les puedo dar carne? No van a desarrollar la inteligencia, y lloraba como una angustia así de no saber si sacarnos de esa escuela o no, qué hacer. Y yo se ve que esa noche, yo por haber escuchado eso de mi mamá, soñé que había una nube en el cielo y que empezaba a bajar, y cuando bajaba caía como una valija blanca y la abríamos, que tenía, me acuerdo hasta ese detalle, una seda, una tela de seda blanca, no sé, y la abríamos y había un montón de carne. Mirá el absurdo de la mente de un niño. Y cuando me despierto, bueno, me voy al colegio, y cuando vuelvo abro la heladera y estaba llena de carne. Y yo estaba seguro que había sido esa valija. Después me entero que un tío mío, hermano de mi papá, que estaba exiliado en Suiza, cada tanto, pero así muy cada tanto, solía mandar un giro de Suiza, y siempre, cada vez que él mandaba un giro, llegaba en el momento donde más necesidades teníamos, ¿no? Y esa vez llegó y me va feliz, porque pasaron un par de años y yo no me animaba a preguntar si era real lo de la valija o de dónde había salido, hasta que ya un poquito más grande, no sé, a los 8 años ya me di cuenta que había sido un sueño, ¿no? Y ahí me enteré de que había sido un giro. Digo, esa conciencia de que mi viejo estaba en el cielo, aún cuando ni siquiera sabíamos si realmente estaba muerto o no, a mí me sostuvo en la fe. Incluso en la adolescencia, cuando uno se empieza a cuestionar todo, incluso la fe, a mí me pasó algo absurdo, pero es lo que me sostuvo, y era que yo decía, Dios tiene que existir porque mi papá está en el cielo, ¿no? O sea, en lugar de sentir que mi papá estaba en el cielo porque Dios existe, yo decía, Dios tiene que existir porque mi papá está en el cielo, y yo me voy a encontrar con él cuando llegue, ¿no? Digo, esto es lo que me sostuvo la fe. Bueno, esa imagen muy infantil, muy sonsa, es la que de alguna manera me marcó. Y después me acuerdo otra foto, y ya he incluido como varias fotos en una sola, de mi vieja que a pesar de haber quedado sola, a pesar del sufrimiento, del dolor por la pérdida de mi viejo y de la situación económica en la que quedamos, siempre tuvo el corazón y la casa abierta, ¿no? Ella fue enfermera y en el barrio la respetaban muchísimo, la querían muchísimo como referente, pero además como alguien que estaba siempre dispuesta a ayudar. Entonces yo había un chiquito desnutrido, digo así, a lo bruto, pero bueno, y le pedían a mi mamá si lo podía, como nosotros éramos gorditos, entonces así esta los cría bien, entonces le pedían a mi mamá si lo podía alimentar un tiempo. Entonces mi mamá se lo llevaba a mi casa durante el día, los alimentaba, después a la tardecita lo venían a buscar las mamás. Digo, una casa siempre de puertas abiertas, siempre hemos ido un montón en mi casa. Una vez había una señora que los hijitos se le estaban por morir por desnutrición, y los médicos estaban buscando
familias que los quisieran recibir, la mamá decía yo los doy, pero sí a los dos juntos, pero separados no quiero, y la gente decía yo recibo, pero uno solo, los dos juntos no. Entonces una vez en mi casa dice, mamá, mira, pasa esto con una señora ahí en el dispensario. Y una de mis hermanas dice, bueno, le traigamos a la mamá que los cuida a los dos chiquitos, pues nosotros íbamos todos a la escuela. Así que se vino toda la familia, vivía en mi casa, y mi casa era chiquita, y éramos nosotros 6 hermanos, más mi mamá, así que eso, siempre recuerdo en casa de puertas abiertas, donde a pesar de las necesidades económicas nunca nos faltó la alegría, la felicidad y la certeza de que en el compartir está la plenitud de la vida, ¿no? Luego de esas 3 fotos, llegas a la adolescencia, inicias tu carrera de arquitectura. ¿Y cuál es el contexto donde ocurre ese llamado, esa vocación para iniciar la vida sacerdotal? Yo estaba en ese momento, a ver, yo siempre estuve cerca de los curas, de hecho los curas nos acompañaron, los curas de mi barrio, ¿no? La mayoría, o tercermundistas, o que de alguna manera nos fueron acompañando, a mi familia, a mí, bueno, y al barrio en general, ¿no? Siempre me impactó mucho la figura de ellos, pero más como referentes sociales que como cura, o sea, yo me imaginaba el sacerdocio más como trabajador social, digamos, ¿no? Siempre me impactó, yo cuando hice la comunión es como que por ahí decía, yo quiero ser cura, pero más para ver la reacción de la gente que otra cosa, la confirmación. Y cuando estaba ya en la facultad, claro, los curas, yo siempre colaboraba mucho en la parroquia, además de ir a misa, o sea, no era tanto en realidad de ir a misa, pero sí de colaborar, de hacer cosas. Y los curas por ahí me insistían que haga el discernimiento vocacional en el seminario. Yo le decía que sí, pero en realidad no tenía ningún interés. Hasta en un momento me agarró un vacío interior, ¿no? Yo estaba estudiando, estaba trabajando también y yo decía, che, y bueno, estoy trabajando acá en esta fábrica y si crezco después qué, y si me va bien después qué, y si haciendo y llego a ser el gerente de la fábrica y después qué, es como que nada me llenaba, ¿no? Me recibo arquitecto y después qué, bueno, quiero hacer un proyecto de vivienda social, de ponerle un gran edificio y después qué, y es como que nada me llenaba, ¿no? Como que sentía que había algo, un vacío interior que no se llenaba con ninguna proyección para ningún lado, ¿no? Y en medio de esa angustia empecé a leer el Nuevo Testamento, no lo había leído nunca de corrido y dije, bueno, empiezo por el de Mateo, que es el primero, y empecé a leerlo así como una novela, digamos, para ver qué onda, qué es lo que hay acá. Y me apasionó la figura de Jesús, ¿no? Es como que empecé a seguir a Jesús, a ver lo que hacía, cómo trataba a la gente, cuáles eran sus ideales, sus proyectos, ¿no? Y me empecé a meter en eso y en poquito tiempo leí todo el Nuevo Testamento, trabajando, estudiando, en el colectivo leyendo, trabajaba en una fábrica de helado, en la cámara de frío, me metía adentro de las hojas escarchadas, así yo leyendo la Biblia. Y cuando terminé de leer dije, en esto quiero gastar la vida, ¿no? O sea, no sabía ni cómo, o sea, podía ser como cura, como padre de familia, como monje, como sea, pero yo decía, en esto quiero gastar la vida. Entonces ahí fui a hablar con los curas que me habían insistido con el tema vocacional, digo, algo habrán visto. Y bueno, y empecé a hacer el discernimiento, ahí en poquito tiempo ya entré al seminario y yo, vuelvo a decir, antes veía como el sacerdocio más como una carrera de trabajador social que otra cosa, y ahí empecé a descubrir el mundo del espíritu, también, ¿no? El mundo de la oración, el mundo interior, ¿no? Y al principio me parecía aburrido y hasta casi contradictorio con mis cuestiones ideológicas, pero con el tiempo me empezó a llenar el corazón, ¿no? Hay una frase de San Agustín que dice, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y la verdad es que ahí es como que empecé a sentir que la cosa empezaba a tomar color, a tomar sentido. Y es como que, aunque siguiera haciendo lo mismo que antes, tenía un sentido, tenía un para qué, ¿no? Y empecé a entender que un montón de insatisfacciones que tenía, en todo sentido, ¿no? O sea, decía, hacía algo y me parecía que le faltaba, ayudaba a alguien y me parecía que podía haber hecho más. Es como que todo para mí era fuente de insatisfacción, porque siempre algo faltaba. Y dije, bueno, es esto, ¿no? Falta como darle un sentido, ¿no? Y el sentido para mí era el propósito de Dios, ¿no? Esto de el para qué hemos sido creados y a dónde estamos llamados, ¿no? Hablas del color. Vamos al presente de Mariano. Contar un poco que una vez te ordenas, haces trabajo en algunas parroquias, no necesariamente en lugares con situaciones de vulnerabilidad, hasta que llegas a este barrio Müller y Maldonado. En tu carrera sacerdotal, ¿cuáles son los colores que crees que le ha puesto Mariano
a esos lugares que ha habitado? Además has hecho casas, entonces ¿qué colores crees que le pone Mariano a los lugares que habita? Con esto que dijiste de hacer casas me parece que me diste una pista, porque nunca lo había pensado, pero cada casita que hacemos siempre le metemos un montón de colores, ¿no? Y qué sé yo, a los chicos les gusta, a mí también me gusta, pero bueno, pintamos paredes de distintos colores, no sé si quedan lindos o no, pero bueno, les gusta a los chicos. Y creo que puede ser ese como un tono, ¿no? Por ahí alguien me dijo una vez como crítica que soy medio díscolo, y si bien en ese momento me dolió un poco, y más por de quién venía la crítica, digo, pero no está mal, o sea, no está mal también como pensar las cosas de distintos lugares, ¿no? Entonces, yo creo que un poco lo que he hecho siempre, para bien o para mal, digamos, a veces en sintonía, a veces en disidencia, pero ha sido como ayudar a pensar las cosas desde otros lugares, ¿no? Si se hace así, che, pero a lo mejor se podría hacer de esta forma también. Si no se hace nada, che, pero podemos intentar, ¿no? O sea, frente al tema del consumo, o sea, cuando yo llegué, los primeros 3 responsos que me tocó hacer, responsos de la oración que hacemos los curas a las personas que fallecen, fue a 3 chicos que habían fallecido por cuestiones vinculadas al consumo y la venta de drogas, y la sensación de que era un monstruo grande que pisa fuerte, como dice el Ángel con la canción, y que no había nada para hacer, o sea, eso, no, si ya está, es una batalla perdida, no hay mucho para hacer. Pero nos juntamos con la gente y dijimos, che, algo intentemos, no sé, o sea, no sé si va a salir o no, y de hecho hasta el día de hoy no sé si va saliendo la cosa o no, pero vemos chicos que gracias a Dios están bien, vemos que hay situaciones que han cambiado un poquito, y creo que es fruto de eso, ¿no? De decir, che, lo dado sirve para muchas cosas, pero también se puede pensar la cosa con distintos colores, ¿no? De distintos lugares, con distintas perspectivas, con distintos horizontes, y a lo mejor la cosa puede mejorar, ¿no? Entonces creo que lo que ha aportado siempre es eso, ¿no? Para bien o para mal, es como decir, che, bueno, hay más colores que el blanco, ¿no? Entonces podemos pensar, pintar la realidad de distintos colores y ver qué pasa, ¿no? Volvamos a las fotos, volvamos a los rostros. En este proyecto nos interesa también ver el rostro del dolor. ¿Qué fotografía traerías que pueda contarnos un rostro del dolor que conmueva a Mariano? Por ahí es algo que lo he contado muchas veces, quizás ya es medio repetitivo, pero una de las fotos del dolor que a mí más me impactó fue una vez un chico que consumía Paco, ¿no? Que se fuma como una pipita, un codito, así le hace, destruido por Paco, había contraído neumonía, tuberculosis a raíz del consumo, porque además lo hacen varios con la misma pipa, se van contagiando cosas. Bueno. Con el trabajador social lo íbamos a llevar, porque tampoco la familia lo podía acompañar mucho, estaba como muy en situación de abandono prácticamente, vivía en su casa, pero prácticamente solo. Entonces, si se le daban las pastillas, se las tomaba todas juntas, bueno. Entonces, con el trabajador social íbamos, él iba todos los días, yo lo acompañé un par de veces, a llevar la pastilla en los horarios que la tenía que tomar. Entonces, un día vamos, toma la pastilla, va, se siente en la vereda, en el cordón de la vereda, y se pone a fumar una pipa de Paco, ¿no? Te digo, ¿por qué estás haciendo eso? Acabas de tomar pastilla para curarte y te seguís enfermando con esto, o sea, ¿te querés morir? Le digo, ¿por qué querés hacer? ¿No es que te estás muriendo con esto? Yo trato siempre de no ser tan trágico, pero bueno, esa era una situación que ameritaba toda la tragedia, ¿no? Y me dice, ¿y por eso? ¿Cómo? ¿Por eso te querés morir? Sí, me dice. ¿Y por qué te querés morir? Y para la mierda que es la vida, me dice. Como que para él la vida no tenía sentido, ¿no? O sea, es decir, vivir abandonado, vivir en situación de soledad, de pobreza absoluta, de no tener horizonte, de salir a buscar trabajo y que te rechacen por el barrio donde son, por la condición en la que estás, por cómo te vestís, por cómo te ves, digamos, por cómo hablas. Es como que para él era, ¿no? El barrio en ese momento era como un gran basural. Toda la costanera del río que rodea el barrio, más de la mitad del barrio rodea por la costanera, era un gran basural. Es decir, si vos vivís en la basura, si vivís en la basura física, que te hace sentir que estás dentro de un tacho de basura, y si vivís en un tacho de basura, sos basura, y en la basura social, ¿no? Es decir, sos el descarte de toda la sociedad que vive en este lugar de descarte, y difícilmente tengas muchas ganas de vivir, ¿no? Entonces, esa quizás fue como la más dolorosa, no solo por la situación de él, sino porque me hizo pensar que de alguna manera era el reflejo de lo que vivía mucha gente del barrio.
Bueno, después con el tiempo se fueron haciendo muchas cosas, nosotros hicimos algunas más como testimoniales, pero después el Estado fue haciendo muchas obras y ha cambiado bastante el barrio, pero esa fue como la más dolorosa. Y la contracara, que esta la cuento siempre, pero en un momento habíamos hecho un campamento con los chicos en un lugar en la sierra, y cuando yo iba, vi que había una oferta de una cama elástica. Bueno, llevamos la cama elástica y los chicos hacían cola para saltar, desesperados por saltar, y había uno que había saltado primero y que quería volver a saltar y se quería colar los demás, eran como 80 chicos, y cada vez que se quería colar lo sacaban, hasta que un momento casi se agarra trompa con otro. Entonces me lo llevo un costadito y le digo, ¿qué te pasa que estás tan desesperado por saltar? Y me dice que es la primera vez que puedo volar sin drogarme, ¿no? Entonces me dice, a veces el problema no es la droga en sí mismo, sino a veces es que le hemos cortado las alas a los chicos, a veces es que viven en un basural y sienten que son basura y que no tienen perspectiva, a veces que la única cosa que les pasa en su vida parecida a la felicidad, aunque los esté destruyendo, es eso, ¿no? Que los hace olvidar un poquito de la miseria en la que viven y que les hace pensar que tienen alas, ¿no? Entonces digo, bueno, ese es como el rostro del dolor, y la contracara es decir, che, bueno, intentemos generar cosas que les ayuden a sentirse vivos, ¿no? Hay que honrar a veces el silencio después de algo como esto. Hay un autor que admiramos mucho que se llama Daniel Schmachtenberger, es un filósofo social, y le preguntan en una entrevista, es experto en ver las catástrofes que pueden venir en el futuro. Y él dice que una de las maneras como nosotros estamos fallando a la hora de ver el presente son nuestras mediciones. Medimos el bienestar en términos de Producto Interno Bruto, de ingreso per cápita. Hoy se habla de índices de felicidad, pero tiene algunas complicaciones. Y él decía que si él tuviera que arriesgar un índice, mediría los niveles de adicción en una sociedad. Uh-huh. No solamente la adicción a sustancias, hoy en día la adicción a redes, al trabajo. Y tú acabas de definir la adicción como monstruo grande que pisa fuerte. ¿Qué estrategias has encontrado para hacerle frente, domesticar, convivir? No sé cuál sería la aproximación con una problemática tan compleja como el de las adicciones. Yo te digo la verdad, mientras más tiempo pasa y más trabajando, menos entiendo, ¿no? O sea, cada vez entiendo menos por dónde va el problema. Vemos que hay chicos que gracias a Dios salen adelante, hay otros que les cuesta mucho, que vuelven a recaer, vuelven a lo mismo de antes, pero en esa incertidumbre, en ese no saber por dónde va la cosa y seguir intentando, lo que sí vemos es que a veces el tener un proyecto de vida, un para qué, que de alguna manera a mí me pasó, ¿no? Digo, cuando me encontré con el Evangelio dije, en esto quiero gastar la vida, ¿no? Puede ser el Evangelio, puede ser lo que sea, ¿no? Pero algo que te enamore, que te entusiasme y que digas, en esto quiero gastar la vida, me parece que te ayuda a salir de eso, ¿no? Y además de eso, tener alguna que otra herramienta para poder ejercer eso, ¿no? Porque a veces también un proyecto de vida frustrado por falta de completa de oportunidades termina siendo también fuente de adicciones, ¿no? O sea, de tratar de acallar esa voz que te dice es por acá y no poder, y terminar buscando algo que silencie, ¿no? Me parece que en algún punto creo que las adicciones tienen que ver con, en algún punto, ¿no? Con frustraciones, ¿no? Y en un mundo consumista como en el que vivimos, donde nada alcanza, ¿no? Donde se podría hablar del consumo luego existo, ¿no? Está claro que nunca terminé de consumir todo lo que se supone que tendría que consumir, ¿no? Entonces tener una insatisfacción eterna, que vuelvo a decir, según San Agustín solamente la puede saciar Dios, ¿no? Pero mientras uno no incluya a Dios en la ecuación, es una insatisfacción interna que no te deja vivir, ¿no? Entonces la única salida son las pastillas, ansiolíticos, droga, alcohol, lo que sea, consumir lo que sea para callar esa voz que te dice, che, te falta algo, ¿no? Y por supuesto que hay toda una maquinaria armada para hacerte saber que te falta algo, pero diciéndote es por acá, ¿no? Cuando en realidad sabemos que no es por ahí, ¿no? Digo, no importa si es el gran celular, la última televisión, el último auto, la pornografía, lo que venga, digamos. O sea, digamos, me parece que las empresas de marketing saben que hay una insatisfacción
que vuelvo a decir, uno cree que es Dios, podrá hacer otra cosa para otros, pero digo, claramente esa insatisfacción no se llena con el consumo, ¿no? Pero bueno, las empresas de marketing que saben que está esa insatisfacción, la explotan y te hacen sentir que va por ahí, ¿no? Y los narcos ni hablar, ¿no? O sea que también tienen sus propias estrategias de marketing, ¿no? Gracias, Mariano. Me hizo mucho sentido esto de los distintos nidos que nos van conteniendo. El nido de lo ambiental, y decías, bueno, si vives en un basural. El nido de las oportunidades y la inequidad. Y el nido del sentido, ese lugar del corazón que mencionas en San Agustín. ¿Cuáles han sido las semillas que Mariano y muchísimas personas, incluyendo universidades, gobiernos, empresa privada, han ido sembrando para ir resolviendo estos espacios de anidamiento? Yo diría que no hay mucho más semilla que la de abrir horizontes, ¿no? O sea, cuando los horizontes están muy cerrados, cuando tenés un paredón enfrente y acá hay basura y del otro lado no sabes qué hay, pero tampoco puedes pasar, me parece que lo que hay que hacer es ayudar a romper ese paredón, ¿no? Es como abrir un poquitito el horizonte, después las semillas van saliendo solas, ¿no? O sea, las semillas están en el ambiente, ¿no? O sea, sopla un viento y llegan semillas. El tema es que si hay un paredón que no deje que pase, va a ser estéril siempre esa tierra, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Como abrir horizonte para que las semillas puedan circular, ¿no? Y, digamos, no es que uno inventa ni siembra uno las semillas, lo que uno hace es eso, abrir la brechita para que la semilla pueda llegar, ¿no? Y desde ese lugar nos han pasado como algunas cosas, ¿no? A mí me gusta contar anécdotas que capaz que ya las he contado un montón de veces, pero son las que a mí me ayudan incluso a entender, porque la verdad que si yo quisiera como abstraer un poco la realidad del barrio, no sé ni por dónde empezar. Entonces a mí esto pasó, que fue lindo, que nos tocó, que nos emocionó, que nos hizo sentir que puede ir por ahí, y me agarro de esa imagen para tratar de sostener el trabajo por ese lado, ¿no? Digo, lo cuento como yo lo vivo, ¿no? Que es esto, ¿no? La imagen concreta es la que por ahí dispara otras cosas, ¿no? Una vez, por ejemplo, recién empezamos, cuento dos anécdotas que ya las he contado muchas veces, pero recién empezamos y había un carpintero que se ha ido a vivir a la parroquia, porque no tenían de vivir, le ofrecimos un lugar, pero que le dé la posibilidad también a los chicos de aprender algo de lo que él sabía. Y les empezó a enseñar a hacer cositas, ¿no? Primero juguetitos para niños y después, bueno, dijimos, che, en lugar de hacer nosotros los juguetes, que los chicos hagan sus propios juguetes, que aprendan también a usar las herramientas, hermano. Bueno, y empezaron a hacer juguetitos y uno de los chicos dice, profe, ¿yo puedo hacer una repisa? Bueno, ¿para qué? No, pues ahí en mi casa dice, hay una sola mesa, hay una sola pieza, ahí vivimos todo, ahí comemos, ahí dormimos, ahí hacemos todo. Y yo el otro día puse el cuaderno en la mesa y estaba el aceite ahí arriba, mi hermanito volteó el aceite, me manchó el cuaderno, fui a la escuela, la maestra me retó y yo la verdad que no quiero ir más a la escuela. Entonces mi mamá dice que siga, y bueno, yo por lo menos quiero hacer una repisa, pues el aceite esté separado. Fíjate, a veces hay chicos que dejan la escuela porque no tienen en su casa un lugarcito donde estudiar, donde guardar el cuadernito, porque esté prolijo. Bueno, cosas absurdas como esa, pero que marcan a veces la realidad y el destino de una persona, ¿no? Y bueno, hizo la repisa, la llevó a la casa, el otro día vino la madre. Yo dije, esta no viene a retar, digo, porque le hicimos trabajar chico, pero hay que... No, la madre feliz, porque había hecho la repisa, su hijo y eso, y vino el hermano más grande. Nosotros queríamos trabajar con adolescentes y jóvenes, pero venían los niños, los más grandes no querían venir. Y entonces dice el hermano, profe, dice, yo también quiero hacer una repisa para mi casa. Ah, buenísimo, entonces le explico, ¿pero y qué se te dio por venir ahora a hacer repisa? No, porque dice, a mi hermano ayer lo felicitaron porque hizo la repisa, a mí siempre me vienen retando, entonces quiero que alguna vez en la vida por lo menos me feliciten, ¿no? Digo, parece un absurdo, pero digo, a veces la autoestima destruye, o sea, la autoestima cuando está constantemente boicoteada destruye vida y cuando se alimenta por ahí, ¿no? A veces es uno el que tiene que hacerlo, a veces generar oportunidades para que en el entorno en donde vive, en el ecosistema en donde vive, se pueden generar cosas que levanten la autoestima, ¿no? Después tuvimos otro profe de carpintería que era excelente, era un maestro como profesor, un maestro por la relación con los chicos y además sabía muchísimo, era ebanista, bueno. Entonces la primera clase nomás de carpintería, el primer taller le dice a los chicos, preguntó qué querían hacer, bueno, entre todos fueron debatiendo, decidieron que iban a hacer una mesa cada uno. Entonces dice el profe, bueno, vamos a hacer una mesa, pero no va a ser cualquier mesa, va a ser la mejor mesa que podamos hacer. Yo con eso ahí me conquisto, pero después les hice, porque siempre generalmente para
para los pobres, para los excluidos, uno dice, bueno, con eso te alcanza, ¿no? Hacerlo así nomás, total, con eso alcanza y creemos que no dan para más, ¿no? Y la verdad que hay potencialidades inmensas que uno a veces ni siquiera sospecha. Entonces antes de empezar, dice, bueno, vayan y busquen esos puntales, unos puntales que hayamos usado para una obra de construcción, tanto lleno de mezcla, de material, bueno, dije, si esa debe ser la mejor mesa, estábamos fritos, digo. Pero bueno, les hizo limpiar bien todos los puntales, los hizo cortar en particular y los metió en unos tornos. Teníamos tornos que hasta ese momento ningún profe de carpintería había usado, no sé si sabían siquiera para qué se usaba. Le hizo tornear los palitos, espectacular, una cosa preciosa. Después, unas patitas romanas que tenían que estar bien hechas y encastrar perfecto, porque si no, y a todo le iba encontrando una relación con la vida. Ustedes vieron que si la patita no encastra bien, entonces la mesa pierde el equilibrio. Así pasa en la vida también. Nosotros tenemos que asentar las patas, pues si no, nuestra vida se desequilibra. A todo le iba encontrando, ¿no? Después una tabla arriba toda fresada, bien pulida, bien lijada, bien, ¿no? Los chicos medio cansados de ese lijar tanto, pero cuando vieron que quedó preciosa, estaban chochos los chicos. Entonces estaban tan contentos con terminar de hacer la mesa que dijeron que querían hacer una exposición. Bueno, hicimos la exposición ahí mismo en la parroquia, para la gente que venía a misa, la familia y eso. Y cuando terminó todo, uno de los chicos ahí que estaba medio llorando, le dijo, ¿qué te pasó? Digo, no, dice que vino mi mamá y cuando vio la mesa que había hecho me dijo, mira, dice, tu papá es choro y está preso. Tu hermano más grande es choro y está preso y yo pensé que iba a ser choro y iba a terminar preso. Pero mira las cosas hermosas que sos capaz de hacer, ¿no? Yo decía, una potencialidad que su propia mamá, ¿no? La que lo tuvo en su vientre, no había podido descubrir por un montón de situaciones que vienen pasando. Un profe en un ratito de clase le ayudó a descubrir a este chico, ¿no? Entonces digo, la semilla la tenía, se la había implantado la mamá, se la dio no sé quién, pero el tema era abrir la brecha para que la pueda expresar, ¿no? Para que esa semilla pueda crecer y pueda desarrollarse, ¿no? Entonces digo, eso, ¿no? No sembramos semillas, sino que intentamos simplemente abrir brechitas para que las semillas que ya están puedan crecer y si no hay semillas, que el viento las traiga y las siembre donde quiera. Vivimos en un mundo un poco con estas maderas iniciales que empezó a usar el profe de carpintería, un poco manchadas, un poco arruinadas. Supongamos que Mariano es este profesor de carpintería y tiene la oportunidad de construir una mesa para el futuro. ¿Cuáles serían esos elementos y ese diseño que escogería Mariano para armar el futuro, la mesa del futuro? Hay una canción del Peteco de Carabajal que dice, quiero una mesa de hermanos que sea grande en la que quepan todos, ¿no? O sea, eso, ¿no? Que sea de la forma que tenga que ser, pero que quepamos todos, ¿no? O sea, eso como lo primero, donde todos nos podamos sentar. Digo, y en esto también vuelvo a lo religioso, ¿no? Antiguamente dice que los reyes, que tenían mesas largas, gigantes, donde se sentaban muchos comensales, tenían distintos menús también, ¿no? Entonces el rey tenía el plato más espectacular, el vino más espectacular, los que estaban cerquita, poquito menos, pero también comían bien, y así hasta que el último era las sobras más o menos, ¿no? Eso dicen, no sé si era así, y no sé en qué reinado sería así, pero leí por ahí en algún parte. En la mesa de la Eucaristía, en la mesa de Jesús, todos estamos sentados en el mismo lugar. Bueno, el cura ocupa un lugar, pero en realidad como servidor es el que prepara la mesa y sirve el alimento, y después todos comemos lo mismo, y el protagonista, que es Jesús, no solamente que da lo mismo a todos, sino que además da su vida entera, ¿no? Su propio cuerpo y su propia sangre, ¿no? Entonces, yo sueño con una mesa así, ¿no? En donde todos estemos dispuestos a ofrecernos a nosotros mismos para que todos podamos comer y todos podamos tener una oportunidad, ¿no? Una mesa grande donde quepamos todos y donde todos estemos dispuestos a servirnos unos a otros, ¿no? Para terminar, Mariano, estamos sentados en la orilla mirando hacia el futuro. Y en ese silencio, ¿qué pregunta nos regalarías para seguir contemplando el futuro, para seguirle haciendo ese corazón a veces vacío? La verdad que me mataste. Yo, mira, me da sorpresa, no, capaz que un despiste lo que digo, pero a mí la pregunta que me cambió la vida era esta, ¿no? ¿Y después qué? ¿No? O sea, porque yo soy medio de la acción, ¿no? O sea, yo soy de hacer cosas y
y no importa para qué, ni para qué hay que hacer, hacemos, no importa. Y la verdad que cambió la vida cuando empecé a decir, che, puedo seguir haciendo lo mismo, pero quiero saber para qué, para quién o qué sentido tiene esto que estoy haciendo, ¿no? Entonces, esa pregunta del después qué es como, a mí me significó esto, ¿no? ¿Para qué, para quién, en razón de qué queremos con esto que estamos haciendo, ¿no? En este mundo frenético donde hay que hacer por hacer, trabajar para ganar plata, que después no sabes ni siquiera para qué la querés usar, y si lo usaste para algo te falta otra cosa, tenés que seguir trabajando para ganar más plata, para comprar otro que ni siquiera sabes si lo necesitas. Digo, paran un momento y preguntarnos, sí, ¿después qué? O sea, compra y después qué. O sea, ¿para qué quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero lograr con esto que estoy haciendo? Me parece que a mí personalmente me cambió la vida. Bueno, Mariano, gracias por haber venido a este espacio. Gracias por abrir el álbum de historias. Gracias por compartirnos la magia de ponerle color a las casas, de ayudar a los chicos a volar y por dejarnos esa imagen de la mesa grande donde quepamos todos. Larga y buena vida para ti y para los proyectos que emprendes. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Un gustazo.